Buenas tardes, amados del Señor, amados de Dios, amados de Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho, amados míos también, por supuesto. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy domingo, que pues el Señor siempre nos da una palabra de aliento, de ánimo, a veces de disciplina. Estamos en tiempos difíciles. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender los acontecimientos que vivimos desde una perspectiva celestial, desde una perspectiva de Dios. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que le hemos puesto por título Editando a Dios, editando a Dios, editando. ¿Qué es editar? No, evitar, editar con D de dedo. Editar, bueno, es un término bastante común para los que usan sus aplicaciones, su computadora, su teléfono, ¿verdad? Eh, Editar quiere decir modificar, ¿verdad? Pones un comentario, un contenido y el programa te da la posibilidad o la opción de poderlo modificar a través de ese botoncito que se llama editar. Por eso hoy el mensaje es así, editando a Dios, editando a Dios. Vamos a nuestra escritura en segunda de Timoteo, por favor. Voy a leerlo en Reina Valera 1960. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es muy conocido, es muy conocido. Dice así, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, miren qué palabra tan importante. Dice, para empezar, dice toda la escritura. Toda la escritura. ¿Cuál escritura? Bueno, pues el legado de Dios, el testamento de Dios. Este es el testamento de Dios, compilado en dos partes que se llama Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, lo hemos dicho en algunas ocasiones. Quiere decir un legado, ¿verdad? Algo que dejamos o que dejan las personas a sus seres queridos. En este caso, Dios deja su legado a sus seres queridos, a su creación. Entonces, ese legado hay que leerlo, hay que abrirlo para ver el contenido que Dios nos deja, que te está dejando a alguien un testamento y tienes, para saber qué contiene, pues tienes que leerlo, tienes que abrirlo. Entonces, toda la escritura es esto, toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante, muy importante que tengamos en cuenta que toda la escritura, desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es toda la escritura, es toda. No le podemos quitar, no le podemos agregar. Sí debemos de leerla. El Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee estas palabras. Pero dice también, y el que las guarda, porque están cerca las cosas que han de suceder, ¿verdad? Entonces, fíjense que el Génesis, es la creación, la gente lo sabe, lo relaciona mucho con la historia de Adán y Eva. Pero el Génesis es amplio el libro, trae historias, sí, por supuesto, desde la creación, desde que Dios hizo el universo, después la tierra, después en el sexto día el hombre,
y lo plantó, lo puso, ¿verdad? Dice, en un jardín, plantó un jardín y ahí puso al hombre en el huerto del Edén. Se perdió el Edén, el hombre desobedeció, se perdió, Dios lo escondió, y esa es una historia bastante dramática. El Apocalipsis casualmente termina con la restitución de ese jardín, capítulo 21. Es el penúltimo. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dejaron de ser, ¿verdad? Entonces, ¿de qué habla el Apocalipsis? Pues de la restauración de Dios hacia las cosas que Él creó. Entonces, empezamos o iniciamos la, la raza humana tiene esa característica de editar, o sea, de modificar lo que dice aquí. Mucha gente no le interesa, no le interesa este libro, pero tienen curiosidad y lo toman como un libro cualquiera de ciencia y empiezan a leer y les cae pesado. Entonces empezamos o empiezan a modificar, ¿verdad? Muchas otras personas sí creen, sí lo creen, pero hacen exactamente lo mismo. Lo empiezan a editar, a modificar, a acomodar a las circunstancias, ¿verdad? En todas las épocas de la humanidad ha existido ese criterio, ese pensamiento, esa idea de desafiar y desacreditar, negar incluso lo que dice aquí. Muchos científicos niegan lo primero que dice la Biblia, que es, y Dios creó los cielos y la tierra. Muchos científicos dicen que no, que eso no es posible, que eso está muy fácil. Bueno, fácil a tu entendimiento. A Dios le llevó 7 días, pero 7 días del tiempo de Dios, no creas que del tiempo de nosotros. El apóstol Pedro dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día, o sea, no entendemos. Albert Einstein habló de la relatividad y pues al final tiempo, o sea, el tiempo no existe, vaya, es más o menos la conclusión que él llega. Es relativo, o sea, hay una relatividad. El tiempo tuyo con respecto a otra persona es distinto. A lo mejor se parece al tiempo antiguo o de hace 10 años. Bueno, pues la Biblia dice que lo que fue es y lo que es será. Entonces hay una ciclicidad, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestro versículo inicial, dice toda la escritura, toda, de principio a fin. Dice, inspirada por Dios. Entonces aquí ya entramos en un debate, ¿verdad? Mucha gente, los incrédulos, dicen, ¿quién escribió ese libro? Bueno, pues lo escribieron hombres, efectivamente, pero ¿sabes quién les dictó? Dios. Esa es la inspiración. La inspiración. Tiene que haber una inspiración para que alguien pueda escribir algo. Si no hay una inspiración, si no hay una idea, si no hay un concepto, no puedes escribir, no te puedes poner a escribir nada más así. Entonces, la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Para empezar, el creador es Dios de estas palabras. ¿Qué hizo? Le dio esa inspiración a diferentes personajes para que lo escribieran. Y ya que lo escribieron, dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios
Y dice después, y útil para enseñar. Vamos por partes, es útil. O sea, esto es un manual, no es religión, es un manual que Dios te deja para que sepas cómo vivir, cómo hacer las cosas, para que vivas bien, dice la escritura, ¿verdad? Para que vivas bien, para que seas bendecido. Bendecido no tiene que ver mucho con el dinero, la gente inmediatamente lo traslada al dinero. Dios bendijo a Adán y Eva. Dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Entonces hay una bendición de entrada de Dios, pero no Dios les mandó un costal de oro. Eso no es bendición. Eso más bien es un desvío. El dinero desvía a la gente. El dinero aparta a la gente de Dios. Las riquezas apartan de Dios. Es más fácil, dijo Jesús, que pase un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza se impone como un Dios. Entonces, el dinero, la riqueza, se vuelve el Dios de este mundo y de siempre, históricamente, ha sido la riqueza, el poder, el dinero. Entonces, dejamos de lado a Dios y nos acordamos de Él cuando ya tenemos el agua aquí. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Antes que aprender ciencia, lo que quería Dios es enseñarnos, a Adán y Eva, enseñarles que Él era su papá, que Él quería estar con ellos cara a cara, y así estaba. Que Él quería una relación personal, íntima, con ellos y con sus descendientes. Esa es la historia, vaya, esa es la definición, el concepto de Dios hacia su creación, acá, en la tierra, porque él pues ya tenía su trono, tiene su trono, siempre lo ha tenido, ¿m? Y está lleno de servidores, ángeles a su servicio, ¿verdad? Bueno, entonces toda la escritura es inspirada por Dios, número uno. Número dos, es útil para enseñarnos. ¿Por qué ahora la gente está falta de conocimiento? Porque esto se ha sacado, se ha quitado, se ha eliminado de todos los lugares donde antes estaba. Siendo que Dios dijo, enseña esto de generación en generación. En la antigüedad, en el principio, así era. Los patriarcas, y no tenían todavía el manual completo. Ahora lo tenemos completo. Entonces es útil para enseñarnos. ¿De dónde vamos a aprender? De aquí. La ciencia, bueno, está bien, pero eso recordemos que es un recurso que Dios dejó. Dios dejó el recurso de la ciencia, que es el árbol precisamente del fruto, del bien y del mal, el fruto prohibido. Pero Dios en su sabiduría dijo, bueno, yo no quiero que coman de ese árbol, porque el día que coman, pues me van a hacer a un lado. Se van a sentir como el querubín aquel que cayó del cielo, Satanás, el ángel, uno de los ángeles predilectos de Dios. Tenía tanto conocimiento, le dio Dios tanto poder, tanta sabiduría, y se desvió. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar o que aprender es esto. A los niños, desde chiquitos, dice la escritura, enseña al niño desde pequeño, desde que, antes que le digas, gugu, ta, 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 dale palabra.
hazle oración, lee un salmo, lee una palabra al bebecito, bendícelo y va creciendo. Y en vez de que le empieces a enseñar las cosas modernas, las cosas eh, de hoy actuales, porque tienen que estar a la moda, y esto ya lo consideramos arcaico, obsoleto. Entonces es útil para enseñar. También es útil, dice, para redarguir. Redarguir quiere decir llamar la atención, redarguir, darte así un coquito aquí, toc, 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 toc. ¿Tienes problemas aquí? Sí. ¿Quién no tiene problemas? Todos. ¿A quién debemos acudir? ¿A dónde debemos acudir? Ahí está el detalle. Entonces, la Biblia, la Escritura te redarguye y te dice, ante tus problemas, ante tus dificultades, tienes que acudir allá arriba, con tu Creador. Redarguir, te redarguye, te jala, así como a los animalitos, a los bueyes en el campo, a los caballos, a los burros, se les jala la rienda. Eso es redarguir, espérate, ¿a dónde vas? Vas por la puerta ancha, dijo Jesús. Es fácil entrar por la puerta ancha, difícil entrar por la puerta angosta. Eso es redarguir. Vas a ir al despeñadero, te dice Dios, espérate, ¿a dónde vas? Te redarguye a través del Espíritu Santo. Redarguir. También dice que es útil para corregir, para corregir. Recordemos que Adán y Eva cayeron o desobedecieron, y eso se llama la caída de la humanidad. Pasaron muchos años caídos hasta que vino Jesucristo. Y Jesucristo vino a enderezar, a corregir lo que estaba mal. Y la gente no le recibió, fueron pocos los que le recibieron. De momento sí se emocionaron, pero después lo empezaron a negar, empezaron a editar a Dios, la enseñanza de Dios. Entonces, fíjense, vino Jesús a corregir a través de esto. Él citaba la ley, él citaba a los profetas, él citaba la escritura desde el principio. ¿No has escuchado que Dios varón y hembra los creó? Dijo Jesús. ¿Mm? Cuando le provocaban los escribas, los fariseos, los eruditos, le provocaban, le tentaban, a ver qué contestaba. ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio? Entonces él los llevaba inmediatamente a la escritura. Él no hablaba por hablar, él hablaba acerca de la escritura. Entonces sus palabras pues eran resonantes, redarguía, ¿verdad? Entonces toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruir en justicia. Es un tema complicado, justicia. ¿Tú crees que en el mundo hay justicia? Siendo que Dios instituyó que hubiera justicia, que hubiera jueces. Pero en el mundo no hay justicia. O sea, aparentemente la hay, pero es una justicia que está orientada, ¿verdad? Que está manipulada, que se puede manipular. Entonces, esa no es la justicia que dice aquí. Para instruir en justicia. Hay muchos casos aquí. Salomón, por ejemplo, al hombre que se le otorgó la mayor
sabiduría que podía haber en ese tiempo. Y entonces daba muestras de sabiduría a Salomón. Por eso la reina de Saba tenía tanta curiosidad de ir a conocer a Salomón. No por sus riquezas ni porque era rey, sino por la sabiduría que era conocida en todo ese mundo de aquel tiempo. Saludos, saludos, Ivonne. Entonces fíjense que también esta escritura es útil para instruir en justicia. Pero eso es complicado, eso es complicado. Impartir justicia es bastante complicado. Por eso tenemos un aparato bastante grande de jurisprudencia y son expedientes gruesos para que el juez pueda determinar o tomar una línea, una decisión. Y no es fácil, no es fácil. Y a veces se equivocan, porque dicen los expedientes estuvieron mal integrados desde el principio. Entonces ya están manipulados. Pero esa no es la justicia que nos manda Dios. La justicia es a través de esta escritura. Tenemos que ser justos conforme a esta escritura, conforme a la palabra de Dios, conforme a todo lo que hay escrito aquí. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Editando a Dios es el tema de hoy. Entonces agarramos esto, lo leemos y lo empezamos a editar, lo empezamos a alterar, lo empezamos a acomodar o definitivamente lo desechamos. Por eso el profeta Oseas en el capítulo 4 versículo 6 dice, le dijo Dios, habla al pueblo y dile, mi pueblo pereció por falta de conocimiento o porque desechó el conocimiento, no el de la ciencia. Qué bueno que tengas ciencia, pero antes que tengas ciencia debes tener esto, porque esta es la enseñanza que viene de parte de Dios. Entonces, el deseo de la humanidad, esa costumbre de desacreditar o de editar, modificar, acomodar, porque decimos, pues esto ya es anticuado. Mucha gente dice, este libro ya se escribió hace muchos años, miles de años, hoy ya no, eso ya no es operante. Pues esto es perfectamente operante y lo estamos viendo hoy porque todas estas cosas que vemos, Jesucristo las anunció. Guerras, rumores de guerras, o al revés, rumores de guerras, primero dijo, o guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, etcétera. La abominación desoladora al final, la apostasía de la iglesia. Estamos viviendo la época de la apostasía, donde se habla de esto, pero se edita, se acomoda y se enseñan doctrinas nuevas de hombres, no lo que está escrito aquí. Entonces, ese deseo, esa idea, esa corriente es muy antigua de modificar, de desacreditar las enseñanzas de Dios. ¿Quién es Dios? Pues mucha gente dice que cree en Dios. En México, la gran mayoría dice creer en Dios, pero no lo conocen, no lo conocen. Entonces, ¿cómo tú puedes creer en alguien que no conoces? La doctrina de Dios, o sea, doctrina quiere decir enseñanza. Aquí es donde vamos a encontrar o vamos a poder conocer un poquito más a Dios. Y de ahí pues vienen un sinnúmero de corrientes y de ideas, de doctrinas incluso que vienen aquí, pero la gente las desacredita, ¿verdad?
Si Dios es amor, ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué el infierno? Eso está mal. Bueno, pues tienes que ir a la escritura y estudiar un poco acerca del infierno, la doctrina o la enseñanza del infierno. ¿Qué es el infierno? Pues Dios lo hizo, dice, para los ángeles desobedientes. ¿Mm? Pero resulta que los ángeles desobedientes, ¿cuáles son? Pues los que se trajo aquel querubín, ¿verdad? Lucifer, a la tercera parte de ángeles. Y no contento con eso, se está llevando a la gran mayoría, a la gran parte de la humanidad con él. Entonces, ese lugar que estaba reservado para ellos, pues dime tú, está muy horrible, está muy horrible. Verdaderamente es horroroso. Hay que estudiar que desde aquí, desde este libro, quién es Dios, qué es el infierno, las conductas. Aquí Dios nos enseña cómo debemos conducirnos por la vida, con rectitud, con honestidad, con integridad. ¿Lo hacemos? Está tremendo, está tremendo. La sexualidad, aquí nos enseña Dios acerca de la sexualidad. ¿Y sabes qué hizo el diablo? Editó acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de los géneros. Y la gente se come las enseñanzas editadas, o sea, modificadas, alteradas, porque esto no está modificado, esto está en pie, sigue en pie, son los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesús que nos regresan siempre hacia allá. Entonces tenemos una sexualidad torcida, tenemos una conducta torcida, chueca, no íntegra. Desconocemos a Dios, o sea, creemos, pero no lo conocemos y tampoco nos interesa conocerlo. Me interesa más conocer lo que el hombre inventa, lo que el hombre saca diariamente, las corrientes modernas, las doctrinas nuevas, las filosofías, y entonces prefiero comer productos químicos que alimentarme sanamente, que alimentarme de lo que Dios creó, ¿verdad? Siempre los médicos te dicen frutas y verduras, nosotros no, preferimos los polvos. ¿Mm? Bueno, el pueblo perece por falta de conocimiento. Divorcio. La gente hoy se divorcia, nos hemos divorciado, yo me he divorciado, incurrí en pecado. ¿Lo sabía? No lo sabía. Porque hoy es la modernidad y hoy a las primeras de cambio no te gustó algo y te divorcias. Y viceversa. Entonces por eso le dijeron a Jesús, ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio? Y dijo Jesús, pues él no permitió, sino que tuvo que darles por lo menos, ¿sabes qué, varón? Dale una carta de divorcio a la mujer, porque las abandonaban. Mejor las abandonaban y se iban tras las mujeres extranjeras. Esa es la realidad en tiempos del Éxodo. El pueblo que era de Dios y que conocía los estatutos y que sabía que no había manera de divorciarse, olímpicamente editaron la palabra y dijeron, tan más bonitas aquellas, las extranjeras. Y a sus mujeres, ¡pum! Entonces, editando a Dios, fíjese qué palabra tan tremenda, editando a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Cometemos pecados, desobedecemos la ley de Dios y editamos su palabra para sentirnos a gusto y decimos, no, no pasa nada, no pasa nada. Pues el divorcio, pues es que es necesario porque, pues es que el varón me maltrata, me dice cosas feas, ásperas, y los hombres dicen, pues es que esta mujer no sirve para nada, no es mi esclava. Entonces acomodamos, editamos la enseñanza de Dios. ¿Qué tenemos al final? Total divorcio, porque así lo dice Dios. Nos divorciamos de Dios.
al desacreditar esto, nos divorciamos de Dios. Y entonces Dios pues ya lo estableció, que Dios tenía que mandar plagas y que Dios tenía que mandar pestes y que tenía que mandar guerras y que tenía que mandar pues lo que viene todavía, que se llama en la Biblia la gran tribulación. Un periodo de 7 años donde la cosa se va a poner color de hormiga. Pero la gente cree que las cosas se van a componer y que ahorita ya se acabó el COVID y que ya salimos y que, bueno, Dios dice que si tú vuelves a Él, dice, si mi pueblo se humillare, yo volveré a ser su Dios y Él volverá a ser mi pueblo. Fíjense qué bonita promesa. Sí, los castigos o las pestes o estas cosas feas que vienen, pues las manda Dios, pero no porque no te quiera, es al contrario, porque como empezamos la, el tema, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. O sea, Dios tiene que redarguir y entonces manda aflicciones a ver si el pueblo abre sus ojitos, a ver si el mundo abre sus ojitos y dice las cosas aquí están tremendas. ¿Por qué será que están tan tremendas? ¿Es casualidad? Pues no, no es casualidad. Es porque la gente se ha separado, se ha divorciado de Dios. Ya se vivió una época donde dijo Dios, estoy hasta aquí. En tiempos de Noé, dijo Dios, me arrepiento. Fíjense qué tremenda palabra. Me arrepiento, dijo Dios, de haber hecho a la humanidad, porque la humanidad lo único que sabe hacer, dice, es de continuo el mal. Y fíjese cuántos años han pasado y la cosa no se corrige. Eso que pasó en tiempos de Noé, ahora está todavía más. La gente solo piensa de continuo en el mal. Jesús dejó un nuevo mandamiento, dijo ya no son 10, son 2. El primero, el más importante, ama a Dios, ¿verdad? Con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu ser, con tus labios, ¿verdad? Y el segundo, dijo, es el más importante. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, dijo él, cumpliendo esos 2, cumpliste toda la ley. Ya no son 10, ya son 2. Está más fácil. De todas maneras, no se hace. No se hace porque no tenemos a Dios por sobre todas las cosas. O sea, Dios es al final, allá, al último. El domingo, bueno, voy a la iglesia. Y dijo Dios, de labios me honras, pero tu corazón está lejos, apartado de mí. Entonces Dios no es de un domingo, no es de cada 8 días. No es cuando viene un terremoto y te pones a clamar a Dios. No es cuando viene el COVID o cualquier otra plaga. En los 80, pues el VIH, una plaga, pues la manda Dios. Ve al Éxodo capítulo 9 al 12. Ahí están las plagas que mandó Dios a Egipto. Y se parecen, claro que se parecen. Ve a las 7 copas de la ira de Dios en Apocalipsis y vas a ver que vienen plagas más y tremendas cosas. Y no es porque Dios no nos quiera, sino porque Dios está llamando la atención. Dios quiere que regresemos a Él. Dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Con eso vamos a terminar. Yo te exhorto hoy, te exhorto, te invito a que dejes un poco lo terrenal y entres en un ámbito espiritual, que le digas a Dios, Dios, he editado tu palabra, la he editado, la he modificado, la he alterado, no la he creído, la he tenido como un libro antiguo, pero hoy quiero regresar, hoy quiero conocerte.
cierra tus ojitos, pero hazlo con fe, hazlo con fe. No lo hagas nada más por salir del paso, no te sientas obligado. Con Dios no es obligación, siempre Dios toca, dice en Apocalipsis capítulo 3, 22. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios está tocando a través de su Hijo Jesús. Jesús vino a arreglar las cosas. Jesús vino hace más de 2000 años. Estamos en el 2020, más o menos. 2020 años que Jesús vino, mandado por Dios para arreglar las cosas, para reconciliar a su creación con nuestro hacedor, con nuestro creador. Entonces, hoy es el día que tú te tienes que reconciliar. Olvídate del COVID, olvídate de las calamidades, olvídate de las hambres. Dios prometió que nada te faltará. Salmo 23 dice el Señor, o Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero tienes que hacerlo tu Señor, tienes que hacerlo tu Señor. Y quitarte otros señores, porque eso se llama idolatría. El dinero es un ídolo. No tengas tu confianza en el dinero porque Job lo dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Cuando pasamos a entregar cuentas a Dios, cuando vamos a la muerte física, no nos vamos a llevar nada. Entonces, si has acumulado riquezas, qué bueno. Si Dios te ha permitido una vida holgada, qué bueno. Pero Dios no quiere que pongas o que antepongas eso por encima de él. El primer mandamiento, Dios por encima de todo. Yo te invito a que hagas esta oración, que te reconcilies con Dios a través de Cristo Jesús, que es el mediador, que es el Mesías, es el reconciliador, es el que pagó lo que tú y yo teníamos que pagar. Él lo hizo por el inmenso amor que tiene Dios hacia ti, hacia su creación. Dios no quiere que su creación perezca. Y por eso toca y toca y toca y llama y llama y llama y no se ha cansado de llamar a lo largo de la historia. Vamos a entrar al día séptimo, 7,000 años o 7,000 millones de años o el múltiplo que quiera, pero son 7, donde vamos a entrar al día séptimo, que es la culminación, el día del Señor. Ahorita estamos en el 6 y se llama la gracia. Y la gracia quiere decir cuando Dios no ejecuta sentencia. Por eso es que no vemos castigo como antes se veía. Cuando se infringía la ley de Dios, había castigo inmediato. Entonces, por eso es que la gente hace lo que quiere. Porque como no ve que hay castigo, dice, pues yo burlo la ley. Si tú ves que no hay nadie en el semáforo, te lo pasas en rojo, no pasa nada. Pues así con Dios, con la ley de Dios. Como no la vemos, como no la conocemos, pensamos que no existe, pero todo absolutamente, dice la Biblia, todo se está escribiendo en un libro. Se llama tu libro, ¿verdad? Y ese libro va a ser abierto. Así que por favor, hoy quiero, y Dios quiere evitarnos ese juicio que va a ser bastante fuerte, bastante desagradable, bastante implacable, porque dice que la humanidad va a ser juzgada de acuerdo a sus obras. Y como las obras de la mayoría de nosotros no han sido buenas, entonces la sentencia, ¿cómo crees que va a ser? Los que han estudiado jurisprudencia, pues saben, pues así es la ley de Dios también. Entonces te pido que en este momento, si no has hecho decisión, lo hagas hoy, de corazón, con fe, cierra tus ojos, dile, Dios mío, creo en ti, creo que tú eres Dios, creo que tú eres el creador, no te veo, no te he visto, y quizá por eso mi incredulidad, quizá por eso mi tibieza, pero quiero pedirte hoy, Dios,
que tengas misericordia de mí, que tengas a bien recibirme como tu hijo ahora. Quiero regresar a ti porque sé y reconozco que tú me hiciste. Quiero pedirte que me inscribas en el libro de la vida. Quiero pedirte también a ti, Jesús, que con tu sangre que derramaste en la cruz me limpies de todo pecado, de toda infracción que haya yo o que he cometido a la ley de Dios. Entiendo que ese sacrificio que tú hiciste fue por mí, o a lo mejor no lo entiendo. Te lo agradezco, Jesús, y ahora quiero pedirte que me tomes de tu mano y que me lleves delante del Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Quiero que me lleves, quiero que no me sueltes, porque en este mundo no puedo solo. Quiero pedirte perdón, Jesús, por todos mis pecados, los reconozco todos y cada uno de mis pecados. A lo mejor ya se me olvidaron, pero sé que he pecado, sé que he cometido infracciones y sé también que tú me las perdonas porque lo hiciste en la cruz del Calvario. Quiero pedirte, Jesús, que me ayudes a iniciar un camino contigo y a no regresar, a no pecar ya. Enséñame, Jesús, enséñame, instrúyeme a través de tu palabra. Enséñame cómo llevar una vida plena. Te lo agradezco, Jesús, y te reconozco como el Mesías, como el Salvador, como mi Señor y Salvador. Y sé que tú vas a venir a restaurar tu reino a través de una nueva tierra, de un cielo nuevo. Gracias, Jesús, gracias, Dios, por tu Hijo amado, para que yo pudiera regresar. Que Dios los bendiga mucho. Pégate a la roca, aprende las enseñanzas de Jesús. No tienes que leer toda la Biblia. Concéntrate en los evangelios, principalmente el de Juan, San Juan. Ahí se muestra la gracia y la bondad de Dios. Y poco a poco vas a ir aprendiendo de la mano de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. No te sueltes. Amén. Amén.